Sobreviviste. Construiste el arca. Esperaste 40 días. Enviaste la paloma 3 veces. Viste cómo el mundo que conocías desaparecía bajo el agua y cómo el mundo nuevo emergía al otro lado. Hiciste todo lo que se supone que había que hacer. Y lo primero que hiciste, cuando volviste a tierra firme, fue plantar una viña, beber su fruto y acabar desnudo en tu tienda. Noé, el único justo, el que caminó con Dios, el que sobrevivió al fin del mundo, cae, no en el mundo antiguo corrupto, en el mundo nuevo que él mismo construyó. Y la pregunta que el Génesis 9 deja sin responder no es por qué cayó Noé, es por qué el texto lo cuenta, por qué el libro que acaba de narrar la salvación del mundo empieza el capítulo siguiente con la caída del Salvador de la especie humana. Bienvenido a un nuevo episodio de Metafísica del Antiguo Testamento. En los episodios anteriores, llegamos al otro lado del diluvio, el arca flotando sobre las aguas, el Vayizcor, Dios se acordó de Noé, como giro central del relato, y la paloma con la rama de olivo, como primera señal del mundo nuevo. El mundo antiguo se disolvió, el mundo nuevo emergió. Hoy llegamos al capítulo de enlace. El Génesis 9 tiene 3 movimientos que parecen desconectados, pero que forman una trama perfectamente orquestada. Primero, el pacto. Dios establece con Noé la primera alianza explícita de la historia bíblica, sellada con un arco iris. Segundo, la viña. El primer acto libre de Noé en el mundo nuevo termina en embriaguez y desnudez. Tercero, la maldición. La reacción de Noé ante lo que Cam hizo en su tienda genera la primera jerarquía y la primera exclusión del mundo posterior al diluvio. Vamos a leerlo como un texto que relata la condición del ser humano transformado, sobre lo que una alianza realmente implica y sobre por qué la vulnerabilidad no desaparece después de la salvación. Al final tendrás un ejercicio basado en lo que Paul Ricoeur llamó la promesa como acto fundacional y lo que Jung describió como la sombra del héroe, y podrás aplicarlo esta semana. Génesis 9 tiene una arquitectura confusa para muchos lectores, que no entienden por qué el texto pasa tan abruptamente del arco iris a la embriaguez, pero esa transición es precisamente el argumento. El capítulo se organiza en 3 actos de diversa importancia. El primer acto está representado por la bendición y el pacto. Dios bendice a Noé con las mismas palabras que usó con Adán en Génesis 1. Creced y multiplicaos. Le entrega el dominio sobre los animales. Le permite comer carne. Novedad absoluta respecto al mundo antediluviano, pero con una condición: no consumir la sangre. Y establece el primer berit de la historia bíblica. Una alianza formal, bilateral, con señal visible. El arco iris. El mundo nuevo empieza con una promesa. El segundo acto está representado por la viña y los hechos que vinieron después. Noé planta una viña, bebe el vino, se embriaga y queda desnudo en su tienda. Cam, uno de sus hijos, ve la desnudez de su padre y se lo cuenta a sus hermanos. Sem y Jafet entran de espaldas y cubren a su padre sin mirarlo. Cuando Noé despierta y comprende lo que ocurrió, maldice a Canaán, hijo de Cam, y bendice a Sem y Jafet. Este movimiento ha generado más controversia exegética que casi cualquier otro pasaje del Génesis. El tercer acto es el cierre genealógico. Noé vivió después del diluvio 350 años. Y murió. El Bayamot del episodio 5 regresa, y eso también es parte del argumento. En el capítulo del pacto de Dios con Noé, encontramos 5 términos clave que nos ayudarán a entender el texto en profundidad. En primer lugar tenemos berit, que significa pacto, alianza. Esta es la palabra central del primer acto del capítulo. Berit no es un contrato en sentido jurídico moderno. En el mundo hebreo antiguo, el pacto se sellaba literalmente cortando animales por la mitad y pasando entre las piezas. De ahí la expresión hebrea karat berit, cortar un pacto, lo que significaba, si yo rompo esta alianza, que me ocurra lo que a estos animales. Es un vínculo que implica la vida completa, no solo el cumplimiento de cláusulas. El berit de Génesis 9 es singular en toda la escritura, porque su destinatario no es solo Noé, ni solo la humanidad.
El texto dice explícitamente que Dios establece el pacto con Noé, con su descendencia, con los animales que salieron del arca y con toda la tierra. Es la primera alianza de alcance cósmico. En segundo lugar tenemos el término Keshet, que significa arco, el arma que se convierte en señal de paz. La palabra hebrea para el arco iris es la misma que para el arco de guerra, Keshet. No es una coincidencia léxica inocente. Los estudiosos han señalado que el gesto de Dios al colocar el Keshet en las nubes puede leerse como el gesto del guerrero que cuelga su arco en la pared después del combate. La guerra ha terminado, el arma descansa. El arco iris no es simplemente un fenómeno atmosférico investido de significado simbólico. Es el arma depuesta, la señal de que la violencia cósmica del diluvio no se repetirá. Y es unilateral. Dios no pide nada a cambio de esta señal. La promesa es incondicional. En tercer lugar tenemos el término yayin, que significa vino, el fruto que transforma al que lo bebe. La primera mención del vino en la Biblia no es una celebración, es una caída. Noé planta una viña, produce yayin, y el texto usa el verbo shikor, embriagarse, en su forma más intensa. No es que Noé bebió vino en una cena, es que el vino lo transformó en algo que no era cuando entró en su tienda. El yayin en la Biblia hebrea tiene una doble valencia que no desaparece. Es símbolo de alegría, de la bendición de la tierra fértil, del pacto celebrado, pero también es el elemento que disuelve la guardia, que revela lo que estaba cubierto, que produce una vulnerabilidad que el sujeto no eligió conscientemente. En cuarto lugar tenemos el término erva, desnudez, exposición, lo que no debe ser visto sin permiso. Esta es quizás la palabra más cargada del episodio. Erva no significa simplemente estar sin ropa. En el hebreo bíblico, erva designa la exposición de aquello que debe permanecer cubierto, la vulnerabilidad radical, lo que haría al sujeto manipulable si fuera visto sin su consentimiento. La legislación de Levítico usa erva repetidamente para designar las relaciones prohibidas. No descubrirás la desnudez de, porque ver la erva de alguien implica un poder sobre esa persona que el texto considera sagrado o peligroso, según quien lo ejerza. Cambe la erva de su padre. El texto no dice que hizo algo más, pero ver la vulnerabilidad radical del padre sin su consentimiento y contárselo a los hermanos en lugar de cubrirla es suficiente para lo que viene. En último lugar tenemos el término arur, que significa maldito, apartado, separado de la fuente de bendición. La maldición de Noé sobre Canaán es uno de los pasajes más malinterpretados de toda la historia bíblica. Arur no significa condenado en el sentido de destinado al mal por decreto divino. En hebreo, la raíz arar designa la separación de algo de su fuente. Lo contrario de Baruch, bendito, conectado a la fuente de vida. La maldición no es una sentencia judicial de Dios, es la palabra de un padre herido que profetiza, en el calor del despertar, las consecuencias relacionales de lo que ocurrió. Y la historia de interpretación de este versículo, especialmente su uso para justificar la esclavitud racial en los siglos XVII al XIX, es uno de los ejemplos más graves de lo que ocurre cuando se arranca un versículo de su contexto lingüístico, literario y teológico, y se convierte en ideología. Es importante entender el acto de la embriaguez de Noé, para comprender en su esencia el conjunto del capítulo. El Berit de Génesis 9 es el primero de los grandes pactos bíblicos. Le seguirán el de Abraham, el del Sinaí con Moisés y el de David. Pero el de Noé tiene una característica que lo distingue de todos los demás. Es incondicional y universal. Dios no pide nada a cambio. No establece condiciones de cumplimiento. No amenaza con retirar la promesa si la humanidad falla. Simplemente dice, el agua no volverá a destruir toda carne. Y coloca el Keshet en las nubes como recordatorio. Y aquí el texto dice algo que los lectores suelen pasar por alto. No para que los humanos lo recuerden, sino para que Dios lo recuerde. El texto dice literalmente, y cuando cubra yo de nubes la tierra, entonces se verá el arco en las nubes y me acordaré de mi pacto. El arco iris es la señal que Dios se da a sí mismo, un memorial de la propia promesa, un mecanismo de autocontención divina. El filósofo Paul Ricoeur pasó décadas estudiando la fenomenología de la promesa. Su tesis central es que prometer es el acto lingüístico más radicalmente humano, porque implica mantener la identidad a través del tiempo. Cuando prometo, me comprometo a ser en el futuro quien soy ahora. La promesa crea una continuidad del yo que ningún otro acto lingüístico puede crear.
La promesa es el acto por el cual el yo se ata a sí mismo ante la alteridad del tiempo. Prometer no es predecir, es comprometerse a ser fiel a lo que aún no ha ocurrido. Paul Ricoeur. Sí mismo como otro. El Berit de Génesis 9 es, en lectura ricoeriana, el acto de promesa más radical de toda la tradición bíblica, porque quien promete no es un ser humano limitado, sino el principio que sostiene la realidad. La alianza no es solo una garantía meteorológica, es la afirmación de que hay una fidelidad estructural en el fundamento del mundo, que el ser no es caótico en su raíz, que lo que emergió del diluvio no volverá a ser arrasado arbitrariamente. Y es exactamente en el momento después de esa garantía cuando el texto presenta la viña. La yuxtaposición no es accidental. El mundo está garantizado por la alianza, y dentro de ese mundo garantizado, Noé cae. Podemos aprender la escena de la viña desde otro punto de vista, desde la mirada filosófica de 4 autores, algunos más alejados que otros en el tiempo. Por una parte, Jung formuló uno de los conceptos más incómodos de la psicología del siglo XX, la sombra. Todo aquello que el yo consciente rechaza, niega o no puede integrar no desaparece. Se acumula en el inconsciente y espera el momento de menor resistencia para manifestarse. Y cuanto más elevado es el ideal consciente, cuanto más heroico o justo es el yo, más potente y más sorprendente es la sombra cuando aparece. Noé es el arquetipo del héroe bíblico, el único justo, el que caminó con Dios, el que salvó a toda criatura viviente. Su ideal consciente es máximo. Su sombra, en consecuencia, tiene una presión acumulada equivalente. La viña es el primer momento de relajación total después de la catástrofe, la primera vez que Noé no está construyendo, no está esperando, no está obedeciendo instrucciones. Y en ese primer momento de relajación, la sombra actúa. Jung no diría que Noé es un hipócrita, diría que es humano. La sombra no es el enemigo del héroe, es su complemento necesario. Y la manera en que el entorno responde a la manifestación de la sombra, Cam exponiéndola, Sem y Jafet cubriéndola, dice más sobre el mundo moral de cada uno que el episodio en sí mismo. Por su parte, Nietzsche distinguió en El nacimiento de la tragedia 2 impulsos fundamentales en la cultura humana: lo apolíneo, el orden, la forma, el límite, la medida, y lo dionisíaco, la disolución de los límites, el éxtasis, la fusión con algo mayor que el yo individual. Ni uno ni otro es superior. La cultura más rica, para Nietzsche, es la que logra sostener la tensión entre ambos. El vino es el elemento dionisíaco por excelencia en la tradición mediterránea antigua. No es casualidad que Noé sea el primer viticultor bíblico, el primer habitante del mundo nuevo que voluntariamente busca la disolución temporal del yo apolíneo que construyó el arca. Después de 40 días de diluvio y meses de flotación controlada, de mantener el orden dentro del arca mientras el caos reinaba afuera, Noé bebe hasta perder esa forma. Lo dionisíaco es la compensación del exceso de lo apolíneo. La lectura nietzscheana no condena a Noé, comprende su necesidad, pero señala lo que el texto también señala. Lo dionisíaco no administrado produce una vulnerabilidad que otros pueden explotar o cubrir, según su naturaleza. Por otro lado tenemos al filósofo surcoreano Byung-Chul Han, que describe en La sociedad del cansancio un fenómeno que resuena directamente con la escena de Noé. El sujeto de alto rendimiento que colapsa, no por un enemigo externo, sino por el agotamiento de sus propios recursos. Han llama a esto el infarto del alma, el momento en que el sistema que se ha exigido demasiado a sí mismo durante demasiado tiempo se rinde sin dramaturgia, sin anuncio, sin combate. Noé construyó el arca, sobrevivió el diluvio, esperó con paciencia, salió cuando la señal fue clara, ofreció el primer sacrificio, y luego, en el primer momento de ausencia de tarea, plantó una viña y se emborrachó. Han diría, ese no es el fracaso moral de Noé, es el infarto del alma del sujeto que dio todo lo que tenía y que cuando el esfuerzo terminó no encontró cómo habitar el silencio sin algo que lo disuelva. El exceso de positividad produce el cansancio y el agotamiento. El sujeto de rendimiento se destruye a sí mismo. El colapso no viene del enemigo, viene del interior. Byung-Chul Han, La sociedad del cansancio. Por último tenemos al filósofo italiano Giorgio Agamben, que ha desarrollado el concepto de estado de excepción, el periodo en que las reglas normales quedan suspendidas porque la situación es tan extrema que no hay norma aplicable.
El diluvio es el estado de excepción por antonomasia. Todo lo normal está suspendido, las reglas del mundo antiguo no sirven, la supervivencia es la única ley. Pero Agamben señala algo que la teoría política conoce bien y que Génesis 9 ilustra con precisión. El mayor peligro no está durante el estado de excepción, está en el momento de su terminación, cuando hay que volver a establecer normas en un espacio que quedó vacío de ellas. Noé sale del arca al mundo nuevo, un espacio que no tiene todavía reglas establecidas, donde todo debe ser construido desde cero. Y en ese espacio liminal, la primera acción libre termina en colapso. El umbral no es solo el paso por el agua, es también el periodo después del agua, cuando el mundo nuevo todavía no sabe qué forma quiere tomar. Los cuatro convergen en esto. La caída de Noé no es la traición de su historia, es su continuación honesta. La salvación no produce seres perfectos, produce seres transformados que siguen siendo vulnerables. Y el texto lo cuenta, en lugar de omitirlo, porque la omisión hubiera sido la mentira más grande del Génesis. El pasaje de Génesis 9 nos ilustra una serie de realidades que le suceden al ser humano en pleno siglo XXI. Como primer ejemplo vemos la promesa que no exige nada a cambio. Hay un tipo de relación, con una persona, con una vocación, con uno mismo, en que algo promete sin condiciones. El Berit de Génesis 9 es incondicional no porque ignora la realidad humana, el relato de la embriaguez, sino porque la alianza que depende del cumplimiento perfecto del otro no es una alianza, es un contrato, y los contratos no salvan. La pregunta que este ejemplo deja abierta es, ¿hay en tu vida un Berit así? ¿Una relación o una convicción que permanece aunque caigas? ¿O todas tus relaciones fundamentales son contratos, con cláusulas de rescisión? Como segundo ejemplo tenemos la sombra del héroe que cada uno lleva. El periodo de máximo esfuerzo, el proyecto que absorbió todo, la crisis que exigió todo lo que tenías, el periodo en que fuiste mejor de lo que creías que podías ser, termina. Y en el momento después, cuando ya no hay urgencia que te sostenga, aparece algo que no esperabas, un comportamiento que contradecía el ideal que acabas de sostener, una vulnerabilidad que no calculabas, una caída pequeña o grande en el momento en que merecías lo contrario. Jung no llamaría a eso debilidad, lo llamaría ecuanimidad psíquica, el inconsciente compensando el exceso de tensión consciente. La pregunta no es cómo evitar la sombra, la pregunta es qué harán los que están cerca cuando la vean. ¿La expondrán como Cam o la cubrirán como Sem y Jafet? Como tercer ejemplo tenemos el arco iris como memoria de lo que no debe repetirse. Hay algo en la psicología del trauma que resuena directamente con la lógica del Keshet. Los psicólogos que trabajan con supervivientes de catástrofes, personales o colectivas, describen la necesidad de un recordatorio externo, algo que mantenga viva la memoria de la promesa de que no volverá a ocurrir en la misma forma. No como negación del pasado, sino como ancla para el presente. El arco iris del Génesis no borra el recuerdo del diluvio, lo encuadra, lo coloca en un horizonte en que la destrucción no es la última palabra. Y eso, el recordatorio de que lo peor ya pasó, y que hay una estructura que impide que vuelva en la misma forma, es exactamente lo que permite a Noé plantar la viña. La garantía no le impide caer, pero hace posible levantarse después de la caída sin terror cósmico. Como te prometí al inicio, aquí está el ejercicio titulado El Protocolo Keshet, la alianza que permanece aunque caigas. En el primer paso, identifica tu Berit vigente. Un Berit es una alianza que implica toda la vida, no solo una cláusula. Pregúntate, ¿qué hay en tu vida que permanece comprometido aunque las condiciones cambien? Puede ser una relación, una vocación, un valor fundamental, una forma de tratarte a ti mismo. No el que crees que deberías tener, el que realmente tienes. Escríbelo en una frase. Y luego escribe honestamente si funciona más como Berit incondicional o como contrato con cláusulas no dichas. La diferencia entre los dos es exactamente la diferencia entre el Keshet y un acuerdo de cumplimiento. En el segundo paso, nombra tu sombra del héroe. Identifica el periodo de mayor esfuerzo o tensión de los últimos 2 años, el momento en que diste más de lo que creías tener. Y luego pregúntate, ¿qué apareció después, cuando la tensión bajó? ¿Qué comportamiento, patrón o vulnerabilidad emergió en el momento de relajación que contradecía el ideal que acabas de mantener? No como autocrítica, como observación junguiana. La sombra no es tu peor parte,
Es la parte que la intensidad del esfuerzo dejó sin integrar. Escríbela en 3 frases, sin juicio. En el tercer paso distingue a los Cam y los Sem Yafet de tu vida. Cuando tu vulnerabilidad radical es visible, ¿quiénes la exponen y quiénes la cubren? No en sentido de quiénes te dicen la verdad y quiénes te mienten. Esa es una distinción diferente. En sentido de quiénes, cuando ven tu fragilidad, la usan para posicionarse sobre ti, y quiénes, cuando la ven, la cubren con dignidad y no la mencionan más de lo necesario. Esa distinción es una de las más importantes para saber con quiénes construyes el mundo nuevo. El cuarto paso trata del vino que tú produces. Noé planta la viña. No la recibe hecha, la planta. La embriaguez es, al menos en parte, consecuencia de algo que él mismo cultivó. Pregúntate, ¿qué has cultivado tú en el mundo nuevo, después de tu propio diluvio, que tiene el doble potencial del Yayin, alegría y pérdida de control? Una actividad, una relación, un hábito que en su forma equilibrada es bendición y en su forma excesiva produce herba. Nómbralo para relacionarte con ello con los ojos abiertos. El último paso del ejercicio es el primer paso de tu arcoíris propio. Riquet enseñó que la promesa crea continuidad del yo a través del tiempo. La pregunta de este paso: ¿qué necesitas prometerte a ti mismo que funcione como el Keshet? Una promesa incondicional que no dependa de tu rendimiento perfecto. Una alianza contigo mismo que permanezca vigente, aunque plantando la viña acabes desnudo en tu tienda. Escríbela y decide a quién se la contarás esta semana, porque una promesa que nadie más conoce es más fácil de olvidar. Por tanto, tenemos que Génesis 9 no es la historia del héroe que cae después de triunfar. Es el texto que sitúa en el mismo capítulo la alianza más radical de la historia bíblica y la primera caída del mundo nuevo. Y los pone juntos deliberadamente, porque la alianza sin la caída sería una promesa de perfección, y la caída sin la alianza sería solo una tragedia sin redención. Hay 3 grandes ideas que hemos aprendido aquí hoy. La primera idea es el Berit como fundamento. El pacto de Noé es incondicional, no porque Dios ignore la realidad humana, sino porque una alianza condicional no es una alianza, es un contrato. Y el mundo no se sostiene sobre contratos, se sostiene sobre algo más profundo, el Keshet, que permanece visible aunque las nubes cubran el cielo. La segunda idea es la sombra como verdad. La caída de Noé no es una traición de su historia, es su continuación honesta. El Génesis no produce héroes sin sombra, produce seres transformados que siguen siendo humanos. Y esa honestidad, contar la embriaguez del hombre en el mismo capítulo en que Dios promete no destruir el mundo, es quizás la afirmación más misericordiosa de todo el Génesis sobre lo que es ser persona. La tercera idea es la herba, desnudez, y los que la cubren. Cuando tu vulnerabilidad radical es visible, la respuesta de quienes están cerca revela más sobre ellos que sobre ti. Sem y Jafet entran de espaldas, sin mirar, sin comentar, cubriendo lo que necesitaba ser cubierto. Eso es, en el vocabulario del Génesis, lo que más tarde se llamará Geset, bondad leal, amor que cubre. En el próximo episodio, llegamos a la tabla de las naciones, Génesis 10. El primer intento de la humanidad postdiluviana de construir una civilización unificada. Si este episodio te abrió algo, suscríbete. Esta serie va capítulo por capítulo, sin saltarse nada, sin simplificar nada. Y en los comentarios cuéntame, ¿cuál es tu viña? No en sentido metafórico vago, literalmente. ¿Qué has cultivado después de tu diluvio que tiene el doble potencial del Yayin, la bendición y la pérdida de control? Escríbelo, porque el texto no condena la viña, la registra, y registrarla es el primer paso para relacionarse con ella, desde la conciencia en lugar de desde la sombra. Te leo en los comentarios.